Buenas tardes y buenas noches. Es un gusto estar aquí en la inauguración del Día de África, un homenaje a Héctor Cuadra. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les doy una cordial bienvenida para este festejo que estamos realizando en nuestra universidad. Bien, quiero presentar brevemente aquí a nuestras autoridades universitarias, la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades. Buenos días, doctora Valencia. Al doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Y, por supuesto, le damos la bienvenida con mucho, de veras, muchísimas gracias, excelentísimo señor Víctor Treviño, embajador de México en Etiopía y representante permanente ante la Unión Africana. Excelentísimo señor Víctor Treviño, por favor, le doy el micrófono para que nos dé unas breves palabras. Su micrófono, embajador. Muchas gracias, doctora Girón. Buenos días en México, buenas tardes desde aquí, desde Etiopía. Agradezco la oportunidad de dirigirme a los académicos, a los estudiantes que estén siguiendo a través de las redes sociales o del Facebook Live, y a los colegas del continente africano que sé que están acreditados en México, que fueron invitados, y por supuesto a mis amigos, a las embajadoras y embajadores de México en África. Felicito asimismo al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, coordinado por la doctora Alicia Girón, por organizar el Día de África, homenaje a Héctor Cuadra. Mi felicitación se da justo en ambos planos. Por una parte, yo considero que esta es una jornada homenaje. La jornada sería el Día de África, que justamente en unos días se conmemora el 25 de mayo, para recordar que fue un 25 de mayo de 1963 cuando nace la Organización de la Unidad Africana, hoy Unión Africana, cuya sede se encuentra justamente aquí en Addis Abeba, desde donde tengo el gusto de dirigirme a ustedes, y pues considero un acierto también que se haya decidido hacer un homenaje al recientemente fallecido doctor Héctor Cuadra. Más que adecuado, ya que él se trata de, sin duda, uno de los pioneros del estudio de las relaciones internacionales, del estudio de los derechos humanos y pionero también de los estudios de descolonización en el continente africano. Autor de un clásico para los estudiantes de relaciones internacionales sobre la polémica sobre el colonialismo en las Naciones Unidas, el caso de Namibia, que fue muy importante su análisis justamente en los 70s. El doctor Cuadra fue un reconocido profesor de la UNAM, de la UAM, de varias instituciones de enseñanza superior y por supuesto del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde nos formamos los diplomáticos. Así que pues se da una cercanía dentro de lo que es la teoría y la praxis, justamente que el doctor Cuadra representa. En el caso del Día de África, bueno, pues decirles desde aquí que la Unión Africana pues es el único espacio institucional de diálogo y concertación política que involucra a los 55 Estados miembros, 54 reconocidos en la ONU y la República Árabe Saharaui Democrática. Por lo tanto, en esta sede es sin duda la plataforma ideal para tratar los temas más apremiantes de la agenda continental y mundial,
como migración, paz y seguridad, terrorismo, pobreza y, por supuesto, los efectos de la pandemia, del COVID y de la guerra que en este momento se lleva en Europa por la invasión rusa a Ucrania. Por lo anterior, simplemente decir que esta ocasión permite que la teoría ilumine a la praxis y felicito al programa justamente porque creo que le da el legado adecuado al doctor Héctor Cuadra de seguir estudiando, de poner esa asignatura pendiente que ha sido África, tanto en el ámbito político y académico también, permite que sigamos reforzando, que sigamos estudiando esta región tan importante de nuestro mundo. Así que felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por sus palabras, embajador Víctor Manuel Treviño. Y bien, pues le voy a dar la palabra al doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Por favor, doctor Francisco Trigo. Cómo no, muchas gracias, doctora Girón, por esta invitación a esta importante ceremonia de inauguración de este evento, que es el homenaje a Héctor Cuadra. Bien, voy a dar lectura a los señores y señoras embajadoras que nos confirmaron su presencia en este evento. Comienzo con el excelentísimo señor Gabriel Rosenzweig Pichardo, embajador de México en Argelia, el excelentísimo señor Jamel Eddin Green, embajador de Argelia en México, el excelentísimo señor José Octavio Trip Villanueva, embajador de México en Egipto, el excelentísimo señor Khalid Abdelrahman Abdelatif Shama, embajador de Egipto en México, el excelentísimo señor Enrique Ernesto Escorza Zamudio, embajador de México en Ghana, la excelentísima señora Mabel del Pilar Gómez Oliver, embajadora de México en Marruecos, la excelentísima señora Sara Valdés Bolaño, embajadora de México en Sudáfrica, y el excelentísimo señor Denis Tokozani Dlomo, embajador de Sudáfrica en México. Muchas gracias a todos estos selectos embajadores por acompañarnos el día de hoy en este evento. Muchas gracias, doctora Girón. Muchísimas gracias, doctor Trigo. Y bien, vamos a darle el micrófono a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de de Humanidades de nuestra UNAM, y para que dé sus palabras. Por favor, doctora Valencia. Muchísimas gracias, doctora Alicia Girón. Muy buenos días a todas y todos. Distinguido doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM. Apreciada doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Agradezco mucho esta invitación que me honra. Excelentísimos embajadoras y embajadores del continente africano, estimados expositores, Rosa María Villarello, Arturo Mendoza y doctor Fausto Quintana, distinguidas personalidades que nos acompañan. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a los organizadores, al Programa Universitario de Asia y África y a su titular, para participar en la inauguración de esta doble conmemoración, la edición 59 del Día de África y la partida de uno de nuestros grandes humanistas y pionero en los estudios de África en nuestra universidad, el doctor Héctor Cuadra, quien lamentablemente nos dejó este año. Este grato recordatorio nos obliga a mirar atrás las huellas que nos han traído aquí. La relación de la UNAM con el continente africano se ha ido fortaleciendo desde la gestión de nuestro señor rector, doctor Enrique Graue Vigers, y particularmente nuestro subsistema de humanidades ha estrechado lazos a través del Programa Universitario de Asia y África y la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi como resultado de estudios socioculturales previos sobre el continente realizados por varias de nuestras dependencias
desde el siglo pasado, como el CEICH, el CIAL y el Instituto de Investigaciones Antropológicas, entre otros. De este modo, nuestro subsistema de humanidades está al tanto de las actividades científico-humanistas a nivel global. Estudia, analiza y trabaja para proponer a las autoridades correspondientes soluciones sobre los problemas humanos, sociales y ambientales que nos aquejan. El continente africano, desde nuestra UNAM, ya no es visto solo como parte de nuestra más lejana historia humana o como tierra indómita promocionada por una visión sesgada desde Europa y Estados Unidos. No, el continente africano es visto como un horizonte de futuro común, lleno de promesas de fraternidad, principalmente con México y con los pueblos latinoamericanos. Con estas palabras doy por inaugurado este día de África, homenaje a Héctor Cuadra, y agradezco de nuevo la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Valencia. Y bien, pues con estas palabras del excelentísimo señor embajador Treviño, del doctor Francisco Trigo y de usted, pues damos terminado este acto protocolario para iniciar en unos breves segundos lo que viene a ser el homenaje que estará a cargo del doctor José Luis Gázquez, la doctora Rosa María Villarelo, el doctor Arturo Mendoza y del doctor Fausto Quintana, que son académicos de nuestra universidad y que también tienen su gran especialidad, pero además también quiero dar la bienvenida a nuestra sede de la UNAM Sudáfrica, a cargo del doctor Arturo Mendoza, quien de alguna manera ve todo lo que es el continente africano, amplio en su diversidad, y bueno, pues que nos ha permitido estrechar lazos a través de esta genial idea del rector Graue de poder tener también nuestra UNAM en este continente. Pues bien, pues muchísimas gracias por su presencia en este acto protocolario y pasaríamos, yo le daría a la palabra al doctor José Luis Gázquez para poder continuar con este acto. Muchísimas gracias, señores embajadores, señoras embajadoras y excelentísimo señor embajador Treviño. Pues muchísimas gracias y pasaríamos a lo que viene a ser el acto de homenaje al doctor Héctor Cuadra. Muchas gracias, doctora Girón. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días en México, Ciudad de México, y buenas tardes en Sudáfrica y en el resto de ciudades donde nos acompañan. Bueno, pues primero que nada agradecer a las autoridades universitarias por su presencia, al doctor Trigo y a la doctora Guadalupe Valencia en particular, ¿no? Y por supuesto a la doctora Girón por organizar este evento que, como ya se señaló, pues conmemora el 59 aniversario de la fundación de la Organización de la Unidad Africana, ¿no? Y bueno, pues tenemos un panel de lujo el día de hoy para pues debatir algunas cuestiones relativas a la obra de este gran estudioso, ¿no? De este gran académico, como también ya se señaló, pionero en los estudios del continente africano, ¿no? Y bueno, pues es un honor para mí entonces presentar a los ponentes de este panel y moderar el mismo. Bueno, pues para no perder más tiempo, ¿no? Voy a pasar a presentar a nuestra primera ponente del día de hoy, la doctora Rosa María Villarelo. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales, docente en el programa doctoral de Ciencias Políticas y Sociales, editora de la revista Biblioteca Universitaria de la UNAM. Entre sus líneas de trabajo se encuentran los estudios regionales de África, América y Europa, política exterior de México, educación y cultura. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, del Seminario Permanente de Estudios Africanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinadora del Diplomado de Estudios sobre África, así como coordinadora también del módulo 5 de este diplomado y ponente también.
Dentro de sus más recientes publicaciones figuran la nueva visión de África a través de la cultura deportiva, los funerales de un hombre ícono para la unidad africana en el marco de los homenajes que se rindieron a Nelson Mandela por su muerte. Y la más reciente de ellas, la negritud en el proceso de descolonización de África, en la obra Coordenadas del 2050 de los cuadernos de la Coordinación de Humanidades. Fungió como consultora para África en el Consejo Mundial de la Alimentación de la ONU. Fue alumna del doctor Héctor Cuadra en las materias de África y de la teoría de las relaciones internacionales, así como su director de tesis titulada La negritud y el colonialismo cultural en África. Esta fue una tesis premiada con su publicación en 1975 por la UNAM. Fue su primera adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y posteriormente también fungió como su tutor principal en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, durante el cual le dirigió la investigación doctoral La Política Exterior de México en Centroamérica de 1970 a 1980, el caso de Nicaragua. El doctor Cuadra fue un factor fundamental para la concreción de proyectos que realizó, prevaleciendo siempre el tema de los derechos humanos. Bueno, pues sin más preámbulos, le cedo la palabra a alguien que, como podemos observar, pues fue muy cercana del doctor Cuadra. Le cedo la palabra, doctora. Buenos días. Muchas gracias, estimado José Luis. Un saludo muy cordial a las señoras y señores embajadores, al ministro consejero de Países de África en México y de nuestro país en naciones de ese continente. Con afecto saludo a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, y al doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM. Agradezco a la doctora Alicia Girón, coordinadora del PUA, por esta doble distinción de participar en el Día de África, tan significativo para los internacionalistas y en particular para los que nos unen entrañables lazos con el continente africano y con quien es hoy el homenajeado, el doctor Héctor Cuadra. Saludo a la audiencia, a la familia Cuadra y a los distinguidos panelistas que compartimos este escenario. Héctor Cuadra fue un precursor de los estudios africanos en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se inició por el interés que significaba estudiar África en los años de las décadas 60-70, en plena segunda posguerra. Se adentró en esos estudios por la vía más combativa que eligió, que es la defensa de los derechos humanos. Su principal leitmotiv, que lo marcó en toda su trayectoria personal y profesional. Prevalecía en él el espíritu del jurista y que consideraba que era la única forma de la convivencia societal y entre las naciones. Y esa fue, en definitiva, su forma de vida, que no transgredió ni en los momentos más difíciles o complicados por los que cada individuo atraviesa. Su cátedra sobre África, que inició a su regreso a México después de una larga permanencia en el extranjero, la dirigió precisamente en ese sentido. Él mismo platicaba que había sido invitado por otro gran internacionalista, el doctor Modesto Cera Vázquez, tan querido dentro de nuestra comunidad. Hay 3 textos fundamentales del doctor Cuadra en los que se encuentra la fuente de sus preocupaciones y de sus enseñanzas. El primero, titulado La proyección internacional de los derechos humanos, publicado en 1970 y cuyas palabras preliminares reproduzco, las cuales siempre escuchamos a lo largo de sus fructíferos años de vida. Cito: el principio de la universalidad de los derechos del hombre tiene que ser considerado paralelamente a la realidad social del mundo de hoy, lo que lleva a la convicción de que los defensores de los derechos fundamentales del hombre deben, por algún tiempo todavía, en vez de proclamar dicha universalidad, bregar porque esa pretensión sea una realidad. Y habrá que señalar también su dedicatoria para McBride, Premio Nobel de la Paz, pues según las propias palabras de Cuadra, fue quien lo condujo del interés
a la acción por las mejores causas del hombre. A muchas generaciones, sus alumnos, colegas y amigos, así lo constatamos, nos guió por ese camino, el de su enfoque humanista aplicado a cualquier área del conocimiento, y a través de esa lupa nos enseñó a darle esa visión al campo de la política, de la economía, de las relaciones internacionales, y a observar lo que estaba pasando en otras regiones como África, sobre todo a consecuencia del impacto que representó la larga etapa del colonialismo. Con él leímos, entre otros, a Fanon, a Césaire, a Senghor, a Cheikh Anta Diop, a Nkrumah. Conocimos a Nasser, a Sadat, a Bembela, a Lumumba, a Nyerere, a Luthuli, al ya preso Mandela, por mencionar algunos personajes, así como muchos otros escritores europeos donde florecían los estudios africanos durante todos esos años. Para el estudio de lo que significó el oprobio de una administración colonial, Cuadra escribió un segundo texto que fue un compendio de sus enseñanzas. El título es El apartheid como patología social, escrito en 1973 y dedicado esta vez precisamente a Albert Luthuli, primer africano en recibir el Premio Nobel de la Paz y víctima del apartheid. Este texto destaca, Cuadra, que el apartheid es un objeto de estudio obligado no solo para los especialistas en derechos del hombre, sino para todos los defensores de la dignidad del ser humano, y lo que es más, para toda la comunidad internacional misma, por poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. La Organización de las Naciones Unidas había establecido desde el decenio de los 60 las bases jurídicas a través de diferentes y numerosas resoluciones, y que destacan precisamente dos: la Declaración sobre la Concesión de Independencia de los Pueblos y Países Coloniales, conocida como la Carta Magna de la Descolonización, estableciendo las bases jurídicas de la descolonización, y la otra, la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que condena el colonialismo y todas las formas de segregación, principios incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de Naciones Unidas, y condena específicamente la política del apartheid en esos años 60, que fue la década de la independencia, mientras que en Sudáfrica crecía la discriminación de toda naturaleza, y en otros territorios como Rodesia y Namibia, que ha sido considerada esa discriminación como un crimen contra toda la humanidad, la vida social y política de los africanos, para la situación misma del hecho colonial, problema de tal índole que merece, según palabras de Cuadra, un tratamiento particular desde el punto de vista del derecho internacional. De ahí la importancia, recalcaba el homenajeado, de los estudios sistemáticos sobre el apartheid, como ejemplo preciso de un sistema sociopolítico violatorio de todas las normas establecidas por la comunidad internacional en materia de protección de derechos humanos, sistema sancionado por una reglamentación jurídica muy precisa, pues no se podría pasar por alto las leyes que obligaban a los africanos, como llamaban los colonizadores a los negros, a vivir en zonas especiales, en las menos privilegiadas, a ser expulsados de sus propias tierras, sin derechos políticos, sin poder participar en organizaciones políticas, a estar representados en el Parlamento, sujetos a detenciones, encarcelamientos, destierros y ejecuciones arbitrarias, sin posibilidad de una defensa real ante los juzgados, sin derecho a huelga, puesto que los sindicatos no estaban reconocidos, con la prohibición de tener sus propios periódicos, y no eran libres de expresar sus opiniones divergentes, ni de forma oral y escrita, y de hacerlo eran considerados traidores a la patria. Así también eran obligados a estar divididos en grupos raciales, a utilizar un sistema de pases y salvoconductos en zonas exclusivas para los blancos. Se les restringía la libertad de movimiento, inclusive se les castigaba a los menores y a las mujeres que infringían las disposiciones administrativas. Se separaban a las parejas, se castigaban los matrimonios mixtos, e incluso en las iglesias se reproducía el apartheid. Por todo ello, no se puede dejar de mencionar
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también emanados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, que deberían ser respetados por todos los estados firmantes, que hizo ver más claramente a nivel mundial que este tipo de legislaciones era incompatible con la moral internacional, lo cual llevó a Sudáfrica a un enfrentamiento total con Naciones Unidas. La 26ª Asamblea General de Naciones Unidas en 1971 adoptó al menos 10 resoluciones dirigidas específicamente en contra del gobierno de Sudáfrica y su régimen de desarrollo separado. Y cito Héctor, contra un régimen colonialista que trata de mantener su reino de violencia por medio del más cruel de los sistemas de discriminación y segregación raciales, sostenido con todos los recursos del poder del Estado. Concretamente, la resolución 2784, que reafirma al sistema como instrumento del colonialismo y de la explotación económica y constituye un crimen contra la humanidad. Para estos años y los siguientes, la situación de Namibia había empeorado debido a los colonialistas y racistas sudafricanos, por lo que el doctor Cuadra escribe su tercer texto, titulado La polémica del colonialismo en Naciones Unidas, el caso de Namibia. En 1975, también dedicado a McBride, y quien ya era comisionado para ese entonces de Naciones Unidas en Namibia. En él se describen, en este texto último, las diferentes posiciones, sobre todo de las grandes potencias, que asumen frente al régimen del apartheid. Mientras que una gran parte del continente africano se debatía en la obtención de su independencia política, en la transición a la creación de estados soberanos, todavía en 1975, países como Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, apenas estaban accediendo tardíamente a la independencia. Pero en África Meridional se reforzaba el colonialismo y se establecía un sistema neocolonialista por parte de un Estado africano y, lo que es más increíble, sobre otro territorio africano. Sudáfrica sobre Namibia. Lo más patente de la violación en masa de las libertades fundamentales, pues constituye un gravísimo desafío de la voluntad colectiva y desde luego a la autoridad de las Naciones Unidas en abierta confrontación, nos señala este texto en cuestión. De hecho, se podrían seguir mencionando muchos instrumentos jurídicos más que permanentemente fueron violados por Sudáfrica, tanto en el propio territorio como en Namibia, y que aún hoy todavía siguen siendo las bases fundamentales para exigir en el pleno siglo XXI que se respeten los temas de la libertad, igualdad y justicia. No cabe duda que la ONU hizo enormes esfuerzos para desenterrar las prácticas colonialistas en África, desterrar. Y cómo logró condenar y movilizar a la opinión pública mundial de lo que pasaba en el continente africano sobre las injusticias cometidas por los colonizadores. A través de la comunidad internacional, pero principalmente por la decisión y la acción por la independencia que llevaron a cabo las poblaciones y sus organizaciones internas, se pudo avanzar en esta larga marcha, recordando el pensamiento de Mandela. Dentro de los estudios sobre África de la UNAM, en sus diferentes modalidades, el PUEA abrió un gran espacio a los estudios regionales que durante los últimos años se les ha dado la dimensión integral que en esta época es imprescindible. El tema del colonialismo y la decolonización sigue tan presente en nuestros días que es parte fundamental de esos estudios y con el paso del tiempo lo seguimos estudiando, desmenuzando, con un énfasis especial en asuntos tan acuciantes como la pobreza, la economía, la salud, la educación, la integración, la incorporación a un mundo global. Y eso fue lo que Héctor Cuadra se congratuló en el reconocimiento que se le hizo en el 2017 de que las nuevas generaciones se interesaran por todos estos temas. Este homenaje que hoy se le dedica
en el Día de África representa un legítimo reconocimiento a su gran trayectoria. Si hay un hombre de pensamiento universal, hoy diremos que pensamiento multiverso, fue precisamente el profesor Cuadra. No hubo un área de las ciencias sociales y humanidades que no dominara y que despertara en muchos de nosotros ese afán por el respeto a la dignidad de hombres y mujeres. Antes de concluir, quisiera parafrasear a una escritora mexicana que dice que las personas siguen vivas precisamente a través de cómo nos recordamos, cómo nos acordamos de ellas. Y así sigue viviendo el doctor Héctor Cuadra. Ojalá que pronto también estemos compartiendo la obra del que fue el primer especialista en estudios de África, el doctor Jesús Contreras, cuyos textos son indispensables para entender la visión desde México en los años posteriores de los movimientos independentistas, así como el primer africano también, el maestro Fabián Adonó, y que trajo sus conocimientos a la UNAM y que es un referente obligado del rescate de las grandes tradiciones africanas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctora Villarelo, por su ponencia. Ya tendremos oportunidad de comentarla hacia el final de la sesión. Vamos a continuar con el orden del día. Vamos a pasar a la presentación de nuestro segundo ponente, el doctor Arturo Mendoza. Él es director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en Sudáfrica, en donde desde 2018 en este centro desarrolla y coordina actividades académicas y culturales entre la UNAM y organismos culturales y de educación superior de dicho país. Desde esa misma fecha es también investigador visitante de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, en donde también imparte cursos de español dentro de la Facultad de Literatura, Lenguas y Medios. Es maestro en Lingüística Aplicada y doctor en Lingüística por la UNAM. En 2019 recibió la medalla Alfonso Caso por el mérito académico en sus estudios doctorales. Es profesor titular A, definitivo, adscrito a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Desde el 2019 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha copublicado 4 libros pedagógicos y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha impartido cursos de español e inglés como lengua extranjera y cursos a nivel licenciatura en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción y de posgrado en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Es miembro de la mesa directiva de la Red de Talentos Mexicanos en el extranjero y también escribió un capítulo en el capítulo de África subsahariana, ¿no? En la publicación de Coordenadas, y también es miembro de la Asociación de Hispanistas del Sur de África. Bueno, pues los dejo con el doctor Arturo Mendoza y su ponencia titulada El apartheid justo y los derechos humanos. Por favor, Arturo. Muchas gracias, doctor José Luis Vázquez. Buenos días en México, buenos días en Sudáfrica. Saludos afectuosos, señoras embajadores, señores embajadores. Doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades. Doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales. Muchísimas gracias, doctora Alicia Girón, directora del Programa de Estudios Universitarios de Asia y África, por esta cordial invitación. Y saludos afectuosos también a colegas, estudiantes, comunidad universitaria y audiencia en general. Voy a hablar sobre el artículo publicado en 1974 de Héctor Cuadra, que se titula El apartheid y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Realmente fue un agrado el poder leer este artículo y discutir el día de hoy el contenido de que sin lugar a dudas, tras 50 años de su publicación, continúa siendo de especial relevancia en este país. ¿Qué es el apartheid? El apartheid fue el régimen de segregación racial que imperó en Sudáfrica desde 1948 hasta 1994, con el gobierno del Partido Nacional. Cabe mencionar que la segregación racial ya era comúnmente practicada antes de la instauración del apartheid,
que significa desarrollo separado. Daniel Malan en 1948 instauró ya este régimen con este nombre. Sin embargo, las prácticas de racismo y de segregación racial pues datan del periodo colonial, desde la llegada de los colonizadores en 1652, y particularmente traídos, sobre todo con esclavos traídos de la India. A inicios del siglo XVIII, el 80% de los esclavos eran de origen sudasiático. Se podía comerciar con los esclavos, eran sometidos a castigos físicos, hambruna, largas horas de trabajo, debían llevar consigo pases de documentación, de identificación y pagaban también altos impuestos. Había restricciones ya desde entonces que no podían caminar a veces en las banquetas, no podían vivir en ciertas zonas, entrar o trabajar en ciertas áreas como en el Orange Free State. Y pues a finales del siglo XIX los colonizadores británicos también hicieron cambios en las leyes de votación para impedir que la ciudadanía negra votara. Esto lo menciono un poco como preámbulo para dar paso al artículo de Héctor Cuadra, artículo que publicó a raíz de los cursos impartidos en el Seminario Internacional de Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la década de los 60. Se abordó el apartheid como violación a los derechos humanos y a la discriminación racial, que estaban totalmente en contra a las declaratorias sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial aprobada por la Asamblea General de la ONU ya desde 1963. En esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cito la declaración... And I cite the declaration. Perdón. Cito la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos, además de nacer libres e iguales en dignidad y derechos, deben ser iguales ante la ley y deben tener sin distinción derecho a igual protección de la ley. Obviamente todo esto pues violado con la institución del apartheid. Estos derechos enmarcados en la Convención Internacional sobre la Discriminación Racial abarcaban dos áreas grandes: derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales. Entre los derechos civiles, el doctor Cuadra menciona circular libremente, elegir residencia, salir del país, la nacionalidad, el matrimonio y la elección del cónyuge, ser propietario, la libertad de opinión, pensamiento, expresión, reunión en asociaciones pacíficas. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, destacan el trabajo y su libre elección, condiciones de trabajo equitativas, salario igualitario, vivienda, salud pública, asistencia médica, educación y formación profesional. Todos estos derechos ya enmarcados por las Naciones Unidas, violados deliberadamente por la instalación de la ley de segregación racial del apartheid. El doctor Cuadra hace un análisis muy detallado de todas las diferentes leyes que se crearon para garantizar esta segregación racial. Voy a abordar las que me parece que se engloban dentro de lo más importante. En 1950, la Ley de Registro de Población, en donde se catalogaron básicamente en 4 grupos raciales a los bantús, africanos negros autóctonos, nacidos en África, obviamente, a los colored, que son la mezcla particularmente de blancos y de negros, a los asiáticos, incluidos los indios y los pakistaníes, y bueno, también después ahí se incluyó a los chinos porque no había dónde ubicarlos. En 1952 se creó la ley de nativos, con lo cual se forzó a los sudafricanos a aportar un carnet de referencia. Este carnet era indispensable para trasladarse, para trabajar y para ser identificados en todo momento, lo cual condujo particularmente en el enojo de estos dos grandes partidos políticos, el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricanista, y después abordaré algunos de los sucesos que acontecieron a partir de las protestas sobre estas leyes. La ley sobre zonas de agrupamiento de 1950, 1954, 1955 y 57, donde se designaron áreas residenciales y de comercio para cada una de las razas. La ley de actas de tierras,
que ya había iniciado desde 1913-1936, en donde se decretó que el 80% de la tierra sería para una minoría blanca. Entonces, una población de menos de un 15% era la propietaria de más del 80% del territorio. Otras consecuencias de esto era que un africano solamente podía vivir con su mujer y su familia en el territorio que le había sido asignado. Entonces, todo esto se dividió en diferentes zonas y solamente podían vivir en estas zonas que habían sido designadas. En el caso, por ejemplo, de la servidumbre, pues solamente una persona de la servidumbre era autorizada a vivir en la casa del patrón blanco. Se prohibía que fueran a veces a ciertas iglesias cuando su presencia era considerada también indeseable. En 1951 se promulgó la ley sobre autoridades bantúes con el restablecimiento de organizaciones tribales para africanos negros, y en 1959 la ley de promoción de autonomía bantú, que forzó la reubicación de negros y los privó de la tierra. Entonces, algunas de estas consecuencias al reubicar a la población negra fue que obviamente perdieron también sus derechos como sudafricanos, dado que se encontraban en ciertas regiones a las cuales se les había quitado sus derechos, por ejemplo, para el voto, y se buscaba que estas zonas tuvieran su propia autonomía y autogobierno, aunque no, obviamente esto no funcionó, pues porque las zonas reservadas para los blancos pues dependían fuertemente de la economía. En 1953, la ley de educación bantú, en donde se hizo una separación del tipo de educación que recibirían las diferentes clases raciales. Los niños negros se formarían en habilidades manuales y trabajos menores adecuados para su raza. La educación debería formar e instruir a seres humanos en función de sus posibilidades de vida, pero pues obviamente esto no fue así. Y después en 1959 se hizo la Ley de Extensión de Educación Universitaria, en donde se prohibió también a las universidades aceptar alumnos negros. Se crearon ciertas instituciones de educación superior exclusivamente para negros, coloreds e indios, y escuelas médicas también para negros. Obviamente los sudafricanos tampoco tenían derecho de salir del país y muchas veces sus pasaportes eran rechazados o tenían solamente un permiso de salida, es decir, pues se les obligaba entonces al exilio. En 1950 está la ley, se promulgó la ley de prohibición de matrimonios mixtos o interraciales, y en 1967 se declararon nulos o inexistentes. Entonces, quienes habían contraído matrimonio antes de la promulgación de esta ley tenían ya prohibido vivir juntos bajo la ley de inmoralidad. Entonces, eso también pues propició la fragmentación familiar. En 1950 se promulgó la ley de supresión del comunismo, aunque prácticamente extendido a cualquier tipo de oposición al gobierno, que fue lo que sucedió, por ejemplo, con el Congreso Nacional Africano, y los argumentos sobre los cuales Nelson Mandela y sus colaboradores, Walter Sisulu, Oliver Tambo, en muchas ocasiones fueron encarcelados por por pertenecer supuestamente a estos partidos o ser defensores del Partido Comunista. En 1956 y en 1959 se creó la ley sobre conciliación en materia industrial, de solamente reconocer a sindicatos blancos. Entonces, los negros no podían, la población negra no podía formar sindicatos y tampoco se permitían reuniones de más de 10 personas. Y en 1961 se promulgó la ley de indemnidad, en el cual se permitía a la policía, obviamente blanca, cometer actos de violencia, tortura o matar al realizar sus prácticas, sus tareas, ¿no? Sus tareas cotidianas de vigilar el orden. Héctor Cuadra concluye con que la discriminación racial constituye uno de los problemas más serios con que se enfrenta el mundo. La idea de que se trate a un hombre en forma diferente debido únicamente a su raza, color, linaje u origen étnico, calma a la conciencia y a la razón. Me gustaría tomar un par de minutos solamente para
para dar un poco el contexto de lo que sucede actualmente. Como mencioné, han pasado 50 años, han pasado 25 años de la nación sudafricana, a partir de la elección democrática de Nelson Mandela en 1994, y obviamente pues entender el pasado es indispensable para poder afrontar el presente. En estos 25 años de nación sudafricana ha habido muchísimos problemas raciales que han acrecentado, sobre todo a partir del año 2011. En el año 2021 se llevó a cabo la segunda conferencia en torno al racismo, organizada por la Comisión Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, en donde destacan el aumento del racismo y la recrudecida polaridad racial que existe entre grupos en general. Ahora existen problemas de racismo contra negros, contra blancos, contra indios, contra chinos, contra judíos, y esto pues obviamente son las secuelas que ha dejado este legado del apartheid. Se estipula que también ahora hay muchas leyes racistas en favor de los negros, más de las que se crearon incluso durante el apartheid. Hay quienes afirman que hay un nacionalismo racial que está reemplazando a otro. Sin lugar a dudas, pues esto se debe también a la gran inequidad que existe en este país. Desafortunadamente es triste mencionar que Sudáfrica representa el primer país en inequidad a nivel mundial de los 164 países registrados. Y esto pues también ha aumentado en materia racista, sobre todo promovido a través de redes sociales, en donde el discurso va más allá, ¿no? De pedir a los sudafricanos blancos que pidan perdón o que sean racistas. Hay mucho trabajo que hacer de reconstrucción de nación por parte de todos los sudafricanos, y todos los sudafricanos pues evidentemente incluye a toda la diversidad étnica, cultural que convive en este bonito país. Otro de los problemas que aqueja, además de la inequidad, o que va de la mano con la inequidad, pues también es la corrupción. Entonces, estos son los grandes problemas que se encuentran actualmente en el país, son los retos con los que vivimos día a día. Y solamente para concluir, dando algunos datos también finales, obviamente además de los problemas de infraestructura, de vivienda, pues la pobreza actual se encuentra, en datos del 2021, se encuentra todavía muy acentuada. Pobreza actual del 64% de la población negra, 40% de la población color, 6% de los indios y asiáticos y 1% de los blancos. Entonces, esto da cuenta que a pesar de los 25 años de una democracia en el país, pues todavía hay muchos retos por sobrellevar. Muchísimas gracias, doctor Casques y doctora Girón, por su cordial invitación. Muchas gracias, doctor Mendoza, por su ponencia. También tendremos oportunidad de discutirla más a fondo en una larga sesión de preguntas y respuestas hacia el final de la sesión. Voy a pasar a presentar a nuestro último ponente del día, el doctor Fausto Quintana Solórzano. Él es profesor titular B de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, el cual coordina actualmente. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, postdoctorado en el CRIM UNAM. Es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus líneas de especialización son el desarrollo sostenible, el cambio climático, la política internacional forestal, el capital social, desarrollo humano y teorías del desarrollo. Dirige el proyecto de investigación PAPIME, Léxico de la Crisis Ambiental y el Desarrollo Sostenible. Algunos libros que ha coordinado son Sociedad Global, Crisis Ambiental y Sistemas Socioecológicos del 2019, 21 visiones de la COP21, el Acuerdo de París, retos y áreas de oportunidad para su implementación en México,
del 2016 y la gobernanza global en un mundo interconectado del 2013. Asimismo, fue autor líder en el Informe Mexicano de Cambio Climático del 2015. Bueno, pues, doctor Fausto Quintana, le cedo la palabra para que presente su ponencia titulada Perenidad de su desarrollo en el orden económico internacional. Por favor, doctor Quintana. Muchísimas gracias por la presentación, doctor José Luis Vázquez. Me da un gusto estar aquí con todos ustedes. Saludo a la doctora Guadalupe Valencia, al doctor Francisco Trigo y por supuesto a la doctora Alicia Girón, a quien agradezco la invitación para participar en este Día de África, homenaje a Héctor Cuadra. Un saludo con mucho afecto desde la UNAM, desde el Centro de Relaciones Internacionales, a todos los embajadores, las embajadoras en nuestras representaciones diplomáticas en África. Antes de iniciar la presentación, quisiera decir que para el Centro de Relaciones Internacionales fue un placer haber contado con la participación en su vida activa del doctor Héctor Cuadra. El doctor Héctor Cuadra se suma a especialistas en África, como ya lo adelantaba la doctora Rosa María Villarelo, por supuesto Jesús Contreras, Fabiana Donón y Hilda Varela, que desarrollaron estas investigaciones, la temática regional en nuestra facultad. Quiero decir que el legado de los estudios sobre África son muy amplios. Nosotros no contábamos con asignaturas específicas sobre África. Actualmente en el programa de la licenciatura en Relaciones Internacionales 2016 contamos con 2 materias, África, temas contemporáneos de África también, temas fundamentales del desarrollo y de una u otra manera en diversos planes de los programas, de las asignaturas, se han incorporado de forma transversal la temática de África. También quiero agregar que la cercanía del doctor Héctor Cuadra con los estudiantes, en particular los estudiantes del posgrado, siempre llevó a buenos términos las investigaciones en maestría y doctorado. Su preocupación central, por supuesto, fue el tema de los derechos humanos, el derecho económico internacional, pero también era muy amplio su repertorio y su participación en las clases y en las conducciones. Él coordinó el seminario de teoría y metodología en la facultad por muchos años y también fue un excelente profesor en la asignatura de teoría de relaciones internacionales. No, se puede uno extender en la lectura bibliográfica del doctor Héctor Cuadra, participaba en muchísimas organizaciones internacionales, fue fundador, pionero de muchas de ellas, y en realidad fue muy triste la partida. Un profesor muy cercano a nosotros en el Centro de Relaciones Internacionales, a quien vamos a extrañar. Si me permiten compartir la presentación, y me dice que está deshabilitada la opción para compartir, pero en lo que me dan autorización para compartir, quisiera recordar que la preocupación del doctor Héctor Cuadra en el tema del derecho económico internacional se ve reflejada en aquellos debates sobre la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en especial los derechos económicos y deberes de los estados, en esta carta que ustedes conocen del periodo de Echeverría. Participó en el Centro de Estudios del Tercer Mundo también, impulsando la idea de los derechos y la soberanía de los estados sobre su territorio. El nuevo orden económico internacional, los temas de descolonización fueron tópicos recurrentes en sus exposiciones. No sé si pueda compartir, si me den autorización de compartir, por favor. Y si no, podría empezar, ¿eh? Si no, ¿No puedo compartir, doctor? no, me dice que está deshabilitada la opción de compartir.
Usted me avisa, pero voy a empezar para que el tiempo no nos gane, haciendo referencia al tema de la descolonización. Mi presentación está centrada en la preocupación de Héctor Cuadra en el orden económico internacional. Perenidad del subdesarrollo en el orden económico internacional. El subdesarrollo es una herencia colonial. Quiero partir con esta afirmación, y esta herencia colonial se debió precisamente al proceso de expansión global del sistema capitalista en dos grandes momentos. La expansión global del sistema capitalista europeo y posteriormente estadounidense. Esta expansión absorbió, transformó y de alguna manera limitó los procesos de desarrollo de los países de la después denominada periferia. Hay tres elementos centrales en esta expansión del capitalismo europeo, particularmente en África: el establecimiento de estructuras. Estas estructuras consisten en las relaciones internacionales, los términos de intercambio. África y otras regiones fueron de una u otra manera objeto de un extractivismo para soportar el desarrollo y la riqueza, el establecimiento de un sistema capitalista en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Otro elemento central de esta expansión del capitalismo consistió en la construcción de figuras políticas regionales como el Estado, primero el Estado colonial, después los Estados independientes, donde se crearon órganos de control, órganos de represión de la población local. Y finalmente, un elemento central de esta expansión del capitalismo fue la creación y la constitución de ideas o imágenes. ¿Qué quiere decir esto? La construcción intersubjetiva de los europeos, los estadounidenses, de lo que consistía ser y ordenarse políticamente de otras culturas, por ejemplo, de los africanos, de los americanos, de los asiáticos. Aquí nada más quiero señalar que en el ámbito de la construcción de maquinarias de orden y control, el Estado colonial y el Estado independiente jugaron un rol muy importante. El establecimiento de élites sustitutas en los estados independientes para la reproducción del sistema capitalista colonial, ahora en una figura neocolonial, también jugaron un rol muy importante. Y también la cooperación internacional y las Naciones Unidas. ¿Qué pasó con la herencia colonial en el caso de África? Pues bueno, el resultado de la colonia en África consistió en la pérdida de población gracias al comercio transatlántico de los esclavos. Esto mermó el capital humano, mermó las posibilidades de emprendimiento de procesos de desarrollo y también, por supuesto, generó obstáculos al desarrollo tecnológico local. Cuando me refiero al desarrollo y al subdesarrollo, podríamos nosotros aquí en este momento tener un debate epistémico conceptual sobre estas nociones, pero lo cierto es que los países considerados subdesarrollados, menos avanzados, países pobres, son aquellos que presentan condiciones difíciles para que la población tenga un bienestar de vida digno, tenga alimentos, tenga vivienda, y no nos estamos refiriendo a los sistemas políticos, nos estamos refiriendo a la satisfacción de las necesidades básicas. También hubo, gracias a la colonia, una separación de los africanos por sus instituciones, la imposición de sistemas políticos, la imposición de fronteras, alejó a la población africana de sus instituciones y los alejó también de las propias agrupaciones tribales, ¿no? Divisiones muy tajantes. Y una preocupación en el ámbito del orden económico internacional
que heredó la colonia fue precisamente esta consideración como un objeto al cual se le puede extraer recursos bióticos y abióticos, ¿no? Estas prácticas extractivistas que ya las mencionábamos en el ámbito de los recursos humanos de la población, pero también en los recursos naturales lo hemos vivido. Pues después de la colonia surge lo que denominamos el neocolonialismo, y en este neocolonialismo pues hay un predominio de las excolonias en la organización política, en la organización económica y en todas las actividades productivas y políticas de los países emergentes. Se crearon o se establecieron asociaciones internacionales a través de espacios como la Commonwealth, la Francofonía, asociaciones comerciales y de cooperación internacional como la ACP. Y bueno, pues en general el neocolonialismo representa la continuidad de las formas extractivas y de explotación, de subordinación de los pueblos anteriormente colonias, por ahora los imperios económicos, anteriormente las metrópolis. ¿Cuáles son en específico estos mecanismos o estas estrategias de implementación del neocolonialismo? La deuda externa. En muchos procesos de independencia en África se tuvo que aceptar, los países que buscaban la independencia, aceptar precisamente la deuda externa como una condición para que ésta fuera aceptada por las metrópolis. La cooperación internacional es un mecanismo también del neocolonialismo. En algunas ocasiones la cooperación internacional juega un rol distinto o cumple un objetivo distinto al del desarrollo, al del fortalecimiento institucional y del desarrollo en general en los pueblos. El establecimiento de élites sustitutas, cuando estas élites sustitutas no eran partidarias de los intereses de las exmetrópolis, pues hubo asesinatos, golpes de Estado, como en el caso de Patrice Lumumba, donde las declaraciones externadas, una vez llegadas al poder, pues representaban un alejamiento de los intereses de las metrópolis. El establecimiento de vínculos económicos, ya lo mencionábamos, y en general a esto se refiere el imperialismo económico ahora en la fase neocolonialista. Y finalmente quisiera agregar algunos temas. Hay datos preocupantes en el ámbito de la geopolítica de los recursos naturales. Por ejemplo, las tierras raras y algunos minerales como el coltán, pues en el caso de República Democrática del Congo, pues satisfacen alrededor del 80% de la demanda mundial. Entonces el objetivo es y seguirá siendo obtener a través de diversas estrategias de las empresas transnacionales y de países externos, extranjeros al continente africano, extraer estos recursos naturales. Esta práctica de extractivismo genera expulsiones territoriales que se suman precisamente al desplazamiento poblacional derivado, por ejemplo, del cambio climático, de la pérdida de fertilidad de los suelos, de los conflictos tradicionales, conflictos regionales militares. Hemos visto cómo se ha incrementado a través del tránsito en todo el continente africano y posteriormente en el Mediterráneo, el desplazamiento de la población más afectada por estos procesos. Otro tema que soporta el orden económico mundial es la transferencia inversa de capitales, la compra de armas, la compra de alimento y la compra de bienes de capital. Yo me quisiera quedar con un pasaje del texto de Ébano, de Kapuscinski, donde él una vez al despertar en una región en África, si no me equivoco, se refería a Somalia, lo que vio en el suelo fueron casquillos de las armas que durante meses habían sido
disparados, ¿no? En general, la compra de armas es muy preocupante. Hay un desvío de recursos que pueden ser destinados a otros temas prioritarios para el desarrollo de los países africanos, como es el tema de la educación y de la salud. Valdría la pena, recuperando el pensamiento del doctor Héctor Cuadra, cómo en este orden económico internacional, en este espacio donde se violan los derechos humanos de las personas, ¿qué rol juegan las élites sustitutas? ¿Qué rol juegan aquellos dirigentes políticos y económicos que tienen un margen de acción dentro de cada uno de estos países? Yo lo dejaré aquí por mi parte y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Quintana, por su presentación muy ilustrativa sobre las principales problemáticas del desarrollo y su íntimo vínculo, ¿no? En el caso africano con el subdesarrollo. Damos ahora paso a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si haya preguntas por parte de nuestro público o si alguno de los panelistas quiera redondear alguna cuestión de su presentación o los que estamos presentes aquí en el panel. Y mira, voy a tomar el micrófono, José Luis, porque después de haber escuchado a Rosa María Villarello, a Arturo Mendoza y a Fausto Quintana, bueno, creo que hemos hecho un muy merecido reconocimiento a la obra de Héctor Cuadra, y estaba pensando como académica que quizás una materia optativa de la carrera de RI debería de ser un seminario sobre la obra de Héctor Cuadra, ¿no? Tenemos grandes maestros, pero también unos que son excepcionales, y creo que esto debería de recogerse, así como que uno de los salones tuviera su nombre. Entonces, creo que me parece que es, sobre todo por todos los alumnos que creo, y que incluso muchos de ellos han pasado después al Matías Romero y actualmente ocupan cargos en el servicio diplomático de nuestro país, ¿no? Y muchos y muchas también han llegado como embajadoras, embajadores después de haber pasado por los conocimientos de Héctor Cuadra. Por mí sería todo, y gracias por permitirme hablar. Efectivamente, doctora, yo también concuerdo con usted, ¿no? Yo me gustaría resaltar que ya lo hizo la doctora Villarello en su presentación, pues el carácter pionero, ¿no? del trabajo del doctor Cuadra, como estos temas, incluso hasta la fecha, la descolonización, ¿no? la expansión de la sociedad internacional, pues siguen siendo abordados hasta cierto punto por la disciplina de relaciones internacionales de manera marginal, ¿no? Los temas que siguen siendo centrales para la disciplina, pues siguen siendo la alta política, ¿no? Entre las potencias, ¿no? Los temas de seguridad, ¿no? Pero estos estudios sobre la descolonización desde un enfoque crítico ya desde estas décadas, pues su valor es inmenso, ¿no? Para también todo el camino que abrió para los futuros investigadores, ¿no? Entonces a mí también me gustaría resaltar la época en la que escribió el doctor, aunque siguió escribiendo, ¿no? Más adelante sobre temas contemporáneos, pero los temas que él abordó, en el momento en que los abordó, pues eran muy vigentes, ¿no? Y no había gente que trabajara, bueno, se mencionó también a los demás colegas de la UNAM, ¿no? Al doctor Adonón, al doctor Jesús Contreras, pero era un número reducido de investigadores que pues intentaban abrir camino en un territorio que era básicamente virgen, ¿no? En términos académicos en México, ¿no? Y en la UNAM en particular. El excelentísimo señor embajador Denis Sokosani de la República de Sudáfrica nos pide tomar la palabra, así que se la concedemos con todo gusto. Thank you very much for the opportunity
It's a great honor and privilege to be part of this engagement. And I would like to congratulate everyone who has been able to make it to this event. It's an important month for us. It's Africa Month. And when we see focus on Africa, we are really grateful because the lessons we draw from the African experience remain relevant today for the global community. I don't know what we do with the interpretation. I hope there is simultaneous interpretation. I think everybody understands. Everyone. They Okay. Okay. Ambassador Sara Valdez is there. It's also an important event for us as we revisit some of the most painful aspects of the South African history, but not just of the South African history, but of the colonial experience that Africa has had. Unfortunately, the legacy of the colonial apartheid and neo-colonial colonial experience remains with us to date. And I would like to congratulate you on the way in which you have structured the program, the topics, and how they were interdependent and covered some of the gaps that I foresee. The only plea I would have is may we continue to strengthen the collaboration between the diplomatic community and the academia. I think that there is a lot that both sectors can learn from each other. I'm happy to note that some of my colleagues in South Africa and here in Mexico are also part of this discussion. There are a lot of retired ambassadors who can also help bring to these discussions practical experience on how some of these challenges had actually been confronted in real life in the negotiations of resolutions, in the engagement of opposing parties, in bringing on board civil society, and making sure that the legacy of the likes of Dr. Quadrat can actually be taken forward, and that the new generation can better understand that the challenges we face today are not just purely as a result of the lack of interest by those in government, but rather that some are deep-rooted in our history and that they would require more than just an occasional intervention, and that sweeping these challenges under the carpet does not really solve them. And in conclusion, I'd like to say that it is regrettable that in the 21st century, we still see incidents of racism in South Africa and around the world. The most recent being the pain that innocent students faced when the conflict in Ukraine erupted, who were taken off buses, taken off trains, were not allowed to cross borders to go to safety. And that says to all of us that the challenge of racism, the challenge of apartheid, the challenge of colonial and neo-colonial legacy remains with us, and that all of us are better placed to work hand in hand if we are to overcome and make that history in the true sense of the word. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sokosani. Muchas gracias por su intervención. A mí también me gustaría resaltar que el hecho de que se haya hablado de Sudáfrica y lo que representó históricamente el régimen del apartheid en términos de segregación racial, muchas veces se nos presenta como si fuera una excepción dentro del continente africano,
como si los demás regímenes coloniales no hubieran sido segregacionistas, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Todas las potencias imperiales establecieron regímenes indirectos, ¿no? De los cuales se valían, pues, de clasificaciones poblacionales, ¿no? Que, pues, en términos generales otorgaban todos los derechos de ciudadanía a los europeos, pero lo negaban a los africanos. Esta cuestión no es una excepción de Sudáfrica, sino que es común al conjunto de regímenes coloniales. Por una parte. Por otra parte, estoy de acuerdo con usted, hay que fortalecer las relaciones de cooperación a todos los niveles entre países tan importantes como Sudáfrica en términos regionales, ¿no? Y como México, ¿no? También en un punto interesante, ¿no? Como productor de conocimiento entre el norte global y también las sociedades del sur. Y me complace también anunciar que estamos, de hecho, desarrollando vías de cooperación por ejemplo, con el Instituto del Diálogo Global, ¿no? Con el Centro de Estudios Mexicanos de Sudáfrica, que dirige el doctor Arturo Mendoza, aquí presente, y pues sí, es un reto, ¿no? Como también dice el señor Sokosani, no es un reto exclusivo de Sudáfrica. La xenofobia actual y los problemas derivados del desarrollo y de la movilidad de las personas, pues es un conflicto que debemos reproducirse en todos los continentes del planeta, ¿no? Tiene la mano levantada el doctor Quintana. Por favor, escuchamos con gusto su intervención. Muchas gracias, José Luis. Nada más quisiera agregar que en el ámbito de la cooperación interinstitucional, ya sea a través de las embajadas, las representaciones diplomáticas, las representaciones académicas, por ejemplo, pues la UNAM, ustedes saben que ha hecho un esfuerzo muy importante por fortalecer sus representaciones a nivel mundial. Este tipo de actividades de cooperación pueden fortalecer la temática dentro de los programas de estudio. En relaciones internacionales hay un error, no sé si sea un error grave, pero es un error por el cual transitan muchos de los estudios regionales. Se estudia África como un todo. África fue un continente y siempre hacemos referencia a África. En el caso de Asia no es así, porque se están fortaleciendo los estudios sobre China, sobre Japón, por supuesto, ya de mucho tiempo atrás, sobre Corea del Sur, sobre India, etcétera. Pero África no ha tenido, dentro de la discusión académica, de la reforma académica, la oportunidad de distinguirse por sus particularidades. Entonces, es un reto para nuestros planes de estudio, para nuestras siguientes reformas, incorporar, no se pueden incorporar materias por cada país, porque entonces no nos da resultado, pero sí que metamos a la discusión subregiones o algunos países destacados que son importantes para nosotros. La región de Magreb, Sudáfrica, por supuesto, puede ser un resultado benéfico para nuestros estudiantes. Yo no comparto la idea de que un continente, alguna región es la región del futuro. Todo el planeta, todos los estudiantes, todos los habitantes son las regiones del futuro. Entonces estamos obligados a conocernos y a través de las especificidades nos podemos conocer mejor. Gracias, José Luis. Gracias, Fausto. Esto que comentas es muy importante, ¿no? Cómo se da la división del conocimiento, y en el caso específico de África, pues esto lamentablemente también ha cumplido una función histórica, ¿no? Que es la de marginalizar al continente y concebirlo como un todo homogéneo, cuando pues realmente estudios críticos sobre el continente y sus sociedades y la relación con el sistema internacional pues revelan que es un espacio crucial, ¿no? Para la reproducción del mismo sistema capitalista, pero que epistemológicamente, tú también lo mencionaste en tu presentación, pues ha
sido marginalizado, ¿no? de su estudio y de los procesos de construcción del conocimiento, y eso se ha visto reflejado en sus perspectivas de desarrollo, ¿no? También te referías, me gustó mucho que te referiste al periodo esclavista. Este periodo suele ser soslayado, ¿no? Por la historiografía dominante de relaciones internacionales, y el mismo colonialismo es a veces estudiado desde una perspectiva un poco neutral, ¿no? Sin destacar pues la violencia, ¿no? Asociada a este proyecto político, ¿no? Y de ahí también el valor de la obra del doctor Cuadra, ¿no? Revelar desde la época en que escribió, pues, estas cuestiones de vulneración, ¿no? de los derechos humanos, ¿no? Doctora Villarelo, por favor, la escuchamos. Disculpe, no puse la manita porque por más que le pico, no se prende. Muchas gracias. Yo quisiera a lo mejor extender un poquito este interés y estas ideas que se han vertido ahorita en esta primera parte de los comentarios. Y tal vez sería muy interesante que a través de la UNAM, propio PUEA, la Facultad de Ciencias Políticas ya lo hace, que se pudiesen hacer jornadas con todas las universidades que imparten estudios africanos. Las universidades mexicanas, porque ya son varias, o varias instituciones de educación superior que los imparten, ¿sí? Inclusive hay preparatorias que les dan la cátedra o les dan seminarios sobre África. Entonces, ¿por qué no bregar en esas posibilidades de también a nivel nacional, a nivel de país, pudiésemos nosotros hacer una convocatoria de esa naturaleza con las otras instituciones del país, por una parte? Y por la otra, yo siempre he sostenido, y creo que a todos nos consta, cada vez, bueno, ya se han puesto muchos granitos de arena por parte de la propia universidad, para que también en África nos conozcan a nosotros. Y creo que eso es muy importante. Entonces, hacer más esfuerzos como los que están haciendo en los institutos que se están creando de estudios africanos o a través de las propias embajadas, para convocar precisamente a los estudiosos, a los estudiantes, que nos quieran conocer, que quieran conocer a América Latina mayormente y muy concretamente a México. Yo creo que sería una actividad muy interesante y que nosotros pudiésemos también apoyar esta área del conocimiento que, nuevamente citando a nuestro querido doctor Cuadra, decía que, pues que es más importante que nunca ahora, en este mundo global, que las nuevas generaciones nos conozcan, y yo creo que tiene que ser para ambos lados, ¿no? Para ambos caminos. Entonces, muchas gracias por darme la palabra. Gracias, doctora Villarelo. ¿Podemos pasar la palabra al doctor Mendoza, por favor, que tiene alzada la mano? Gracias, José Luis. Bueno, solamente para hablar un poco también de la labor que hacemos, porque como comenta la doctora Rosa María Villarelo, pues es importante, ¿no? Tener estos lazos de colaboración. José Luis, ya mencionaste la colaboración con el Instituto para el Diálogo Global de la Universidad de Sudáfrica. Pues me gustaría también aprovechar la coyuntura para hablar un poco de las colaboraciones que estamos haciendo y los lazos de fortalecimiento que estamos emprendiendo para establecer puentes entre México y Sudáfrica en el ámbito académico, ¿no? Ya tenemos 4 años desde que se inauguró el Centro de Estudios Mexicanos en la UNAM Sudáfrica, originalmente o en gran parte con el mandato de la enseñanza del español como lengua extranjera dentro del Departamento de Lenguas Modernas, que es una de las tareas que yo llevo a cabo, pero que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de poder permear diferentes áreas de las ciencias sociales y humanidades y artes fundamentalmente. Por ejemplo, con algunas iniciativas como ciclos de conversación entre escritores contemporáneos de México y Sudáfrica, no tenemos este ciclo de conversatorios,
en donde también nos interesan obviamente la visión de los escritores acerca de las problemáticas actuales en derechos humanos y violación obviamente de derechos humanos en países como México y Sudáfrica, que desafortunadamente, a pesar de las riquezas que compartimos, pues también compartimos muchos problemas similares, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, también mencionar que vamos a llevar a cabo una jornada de 3 meses durante septiembre, octubre, noviembre en materia de discapacidad. O sea, nos interesa mucho sobre todos estos grupos vulnerables, ¿no? Saber qué se hace en nuestras universidades, pues porque hay que empezar desde casa, ¿no? ¿Qué se hace en la Universidad de Witwatersrand? ¿Qué se hace en la UNAM para facilitar a todos aquellos que tienen alguna discapacidad, que tienen algún problema de auditivo o ciegos, débiles visuales, algún problema de dislexia, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que desarrollan nuestras universidades para remodelar o reestructurar edificios y facilitar el acceso, ¿no? Entonces, creo que esto obviamente la presencia de la UNAM en Sudáfrica pues está permitiendo que se puedan desarrollar todas estas iniciativas que, bueno, también he de reconocer que antes de la pandemia nos estaban causando muchas dificultades y que, bueno, ahora todo esto ha simplemente abierto en este sentido, ¿no? Todas estas vías de comunicación. Pero bueno, quería recalcar esto, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo para poder establecer estos vínculos de comunicación y comparativos entre lo que pasa en México y lo que sucede y lo que vivimos aquí también en Sudáfrica. Gracias. Gracias, Arturo. Bueno, pues retomando un poco lo que mencionaba la doctora Villarelo y lo que tú mismo acabas de comentar, otro, creo yo, de los efectos perniciosos del colonialismo epistémico fue que pues no exista, que no nos conozcamos, ¿no? Es lo suficiente las sociedades del sur entre nosotros, ¿no? Siempre el conocimiento está mediado por instituciones educativas que sus orígenes pues son eurocéntricos, ¿no? Entonces, pues yo aplaudo, ¿no? Todas estas iniciativas que estás desarrollando en el Centro de Estudios Mexicanos en Sudáfrica, porque es también a través de la cooperación artística, ¿no? Estos eventos de invitar escritores africanos, sudafricanos y mexicanos, es la cooperación artística, pues va a ayudar mucho, ¿no? A colmar ese déficit de conocimiento que tenemos entre las propias sociedades del sur por el propio efecto de los proyectos coloniales, ¿no? A los que fuimos sometidos, ¿no? Nosotros, antes que los africanos, bueno, formalmente, ¿no? Porque con la esclavitud ya se había iniciado, ¿no? La colonización del continente, ¿no? Pero bueno, también somos un espacio en ese sentido postcolonial, ¿no? En el que, pues, es a través de esta cooperación sur-sur que va a mejorar, ¿no? No solamente el conocimiento que tenemos nosotros de las sociedades africanas, sino también, como mencionaba la doctora Villarelo, que nos conozcan, ¿no? También las sociedades africanas, ¿no? A que ubiquen a México más allá de esta historia colonial, ¿no? Yo recuerdo en mis viajes, en mis estancias en África, pues era muy difícil en muchas ocasiones para mí explicar que era mexicano, ¿no? Era más fácil hacerme entender si decía que era una antigua colonia española, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se reforzaría mucho, ¿no? El conocimiento que se tiene entre las sociedades del sur. No sé si alguien guste tomar la palabra. Sí, por favor, señor José Octavio Trip Villanueva, señor embajador. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Gracias. Gracias. Yo simplemente quisiera destacar a propósito del maestro Héctor Cuadra, señalar que el PUEA es un distinguido heredero del maestro Cuadra. Gracias al PUEA hemos podido hacer en el norte de África, en particular con un país de pertenencias múltiples que es árabe, que es africano, que es mediterráneo, un sinnúmero de actividades con el apoyo inestimable del PUEA, que no siempre es fácil encontrar en México un interlocutor calificado para estos ejercicios. Gracias a la UNAM y en particular al programa que encabeza la doctora,
hemos podido hacer eventos vinculados a la arquitectura, al desarrollo urbano, a las ciencias sociales. En breve haremos uno sobre alrededor del diseño y la caricatura sobre el cambio climático vinculado al COP27, de manera tal que en la práctica también la UNAM y el PUEA en particular están haciendo una gran contribución para seguir con el legado del africanismo fundado por el maestro Cuadra. Así que aprovecho para agradecerle a mi alma mater y a las distintas dependencias de la UNAM el trabajo que están haciendo por divulgar y por promover las relaciones de México con el continente africano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador José Octavio Tripp. Le cedo la palabra ahora al excelentísimo embajador Víctor Manuel Treviño Escudero. Por favor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy brevemente sobre lo que se comentaba de mayor vinculación, hay que considerar que la población en el continente africano es una población joven y nosotros podríamos aprovechar no solamente desde las instituciones como la propia Secretaría de Relaciones Exteriores a través de las embajadas, sino también de las instituciones académicas, para fomentar mayor intercambio de los jóvenes. Promover también los voluntariados, que eso ha funcionado con otros países latinoamericanos en su momento, como Cuba, o como ya lo decían desde Europa los españoles. Yo creo que ahí tendríamos una beta que podríamos explorar, que podríamos explotar muy bien para que también hubiera un mayor conocimiento de México en África y de África en México. Así que pues ese es el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Le cedo la palabra ahora a la señora embajadora Mabel del Pilar Gómez Oliver. Por favor, señora embajadora. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera primero que nada felicitar al Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM y a todos los ponentes por este merecido homenaje al doctor Cuadra, a quien tuve la oportunidad de conocer y beneficiarme de su enseñanza. Si bien no soy egresada de la UNAM, soy egresada de la Universidad Iberoamericana, en donde tuve la fortuna de recibir todo su conocimiento y además de ver el dinamismo que imponía en sus cursos, en las clases, la interacción que generaba con los estudiantes, que hacía que al final de cuentas nos convenciéramos de la carrera como una opción para nuestro desarrollo profesional. En segundo lugar, quisiera también reconocer al programa universitario por esta oportunidad que nos brinda para sumarnos a la celebración del Día de África. Me parece que tenemos que generar más de este tipo de iniciativas para generar sinergias que nos permitan justamente lograr el objetivo que se ha mencionado en esta plataforma, que es de que se nos conozca más en África y de que México y los mexicanos podamos conocer más sobre lo que ofrece África al mundo. Tenemos una percepción muy sesgada sobre lo que es el continente africano en general. Solamente los expertos, los especialistas, los que se han abocado al estudio de África conocen de mejor manera el continente, pero sí tenemos una responsabilidad nosotros como estudiosos o como profesionistas que estamos en este continente de promover el estudio entre los distintos sectores de la sociedad mexicana. Así es que yo quiero pues hacer una invitación al programa universitario a que nos usen más a los embajadores que estamos en el continente para hacer esa labor de promover un mejor conocimiento, un amplio conocimiento sobre lo que es África y lo que ofrece África al mundo. No solamente en términos de reflexión, de investigación, sino de recursos humanos, de manifestaciones artísticas. Hay un boom de la cultura en África a nivel de artes plásticas, de música, de cine, de cinematografía, en fin, creo que esta es una oportunidad para que pues nos convoquemos más todavía hacia futuro y poder lograr este objetivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora, y ahora le cedo la palabra también a la también embajadora, a la señora Sara Valdés Bolaño.
Por favor, embajadora. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, quisiera saludar ante todo la presencia de mi amigo y contraparte, el embajador Denis Lomo, embajador de Sudáfrica en México, y de mis colegas del Servicio Exterior Mexicano aquí en la región. Felicitar, por supuesto, a los ponentes y muy especialmente por la iniciativa al programa universitario de estudios sobre Asia y África y a su coordinadora, doctora Girón. Gracias por este ejercicio en honor a Héctor Cuadra, ciertamente muy merecido y que vale la pena tal vez entablar como un diálogo más regular. Aprovechando la presencia de mi amigo Arturo Mendoza, coordinador del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM aquí en Johannesburgo, mencionar que efectivamente hacemos desde todas las trincheras en el muy vasto y muy diverso, con realidades únicas de este continente, nuestro mejor esfuerzo tanto para atraer a México como para entablar diálogos especializados a nivel. Yo siempre he pensado que la cooperación es una labor que se hace de abajo hacia arriba, es decir, desde arriba hay que apoyarla, pero los verdaderos protagonistas son los académicos, los creadores, los científicos que establecen contacto y que impulsan, los artistas también, que impulsan actividades conjuntas con sus pares y con sus homólogos en otras partes. Creo que lo más importante es apoyar estas iniciativas e impulsar así lo que definimos y conocemos como cooperación e intercambio de experiencias sur-sur. Ojalá podamos tener más ejercicios como este y nuevamente muchísimas felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias, señora embajadora. Bueno, pues ya para ir terminando la sesión, pues señalar, destacar que en el programa universitario de estudios de Asia y África, pues están confluyendo, no nada más académicos y docentes de la UNAM, sino de muchas instituciones a nivel nacional, y cada vez también invitamos a más ponentes internacionales para que formen parte de los distintos módulos. Tenemos también próximo a estrenarse el diplomado sobre epistemologías feministas, diálogos entre Asia y África. Entonces, bueno, son toda una serie de iniciativas que pues justo buscan seguir el trabajo de fortalecer el estudio del continente, tanto de África como de Asia en México, ¿no? Y haciéndolo de la mejor manera, con el mayor grado de internacionalización posible. No sé si alguien más quiera hacer una intervención. Bueno, creo que la doctora Rosa María, y quizás si todos y todas abren sus cámaras para sacar la foto del final. Y por favor, Rosa María, muy breve. Sí, muchas gracias. Precisamente en sintonía con lo que mencionaban las señoras embajadoras, los señores embajadores, Arturo Mendoza, y creo que todos estamos en la misma sintonía. Nada más quisiera yo comentar, por último, que en la última edición del diplomado, que concluyó ahora en el mes de marzo, tuvimos la oportunidad y aceptó su participación Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Entonces, creo que sería también muy importante que ustedes conocieran ese dato, porque verdaderamente se mostró muy, muy interesado en que a través del Instituto Matías Romero pudiésemos tener una vinculación más estrecha que la que hemos tenido ya hasta ahora. Era todo. Muchas gracias. Sí, pues gracias. Y bueno, pues señores embajadores, señoras embajadoras, autoridades universitarias, nos da mucho gusto
que nos hayan compartido su tiempo para festejar este Día de África, que es una obligación pues nuestra del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y efectivamente hemos trabajado muchísimo el diplomado en África. Llevamos ya la 4ª edición en estos momentos, y bueno, seguimos también trabajando incluso un diplomado de epistemologías feministas de África y Asia, lo cual, bueno, constantemente estamos, pues sí, como dice la embajadora Sara Valdés, en un ejercicio de conocimiento y de creación de conocimiento, y sobre todo pues en un contacto directo pues no solamente con los jóvenes y las jóvenes, sino también con la sociedad civil, porque también van personas de muchos ámbitos de la UNAM. Entonces, pues eso es un gusto, y creo que todavía veo una mano levantada, pero no sé de qué. Ah, pues es el embajador. Es Bien. el embajador Yamel. Yamel, entonces, no sé si quiere hablar. Ya, bien, pues entonces, sí, adelante, embajador. Yo soy embajador de Argelia. Buenos días a todos. Este debate ha estado muy interesante, pues ha abordado la problemática de la decolonización en África a través de este homenaje al doctor Héctor Cuadra y a su compromiso sobre las cuestiones de la decolonización en África. Quisiera aprovechar esta ocasión de la celebración del Día de África para rendir un homenaje al doctor Cuadra por haber apoyado la formación del Comité Nacional para la Independencia del Pueblo Saharaui, impulsando el reconocimiento de la autoridad de la República Árabe Saharaui Democrática. Esta ocasión es igualmente oportuna para decir que Argelia siempre ha sido un país que se ha impuesto como dice, jefe de fila para la lucha contra el colonialismo, por haber pagado un precio muy, muy alto para su liberación nacional, y ha impulsado la lucha contra el colonialismo en África, en el mundo. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias nuevamente. Vamos a sacar una foto. Por favor, Vania, para nuestras redes, y muy agradecida, ¿verdad? Estamos muy contentos porque siempre es difícil tenerlos a todos ustedes, y bueno, pues esperemos recrear estos ejercicios académicos con el apoyo pues de nuestras embajadas de México en África. Muchísimas gracias. Vania, ¿tú nos dices? Sí, voy a tomar algunas fotos. Todavía hay 2 cámaras apagadas, no sé si las puedan prender, doctora Guadalupe Valencia y embajador Gabriel Rosenberg, por favor. Pero bueno, por si no, voy tomando algunas. Ay, muchas gracias. Una. Bueno, lo esperamos unos segunditos porque sí la está intentando prender. Va la primera. 1, 2, 3. Voy a tomar una más. Gracias, embajador. 1, 2, 3. Y una última, por si acaso hubo ojos cerrados. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.